vamos a esta parada. Hermanas Mirabal, Salcedo, quédate con nosotros y disfruta lo que es esta nueva experiencia de la Ruta de los Derechos. Pusimos a Hermanas Mirabal de segundo. Es por el valor que tiene significativamente para mí la mujer, porque justamente si yo soy algo, tiene que ser porque yo vine en términos real de una mujer soltera que hizo posible que yo me pudiera desarrollar. Por lo tanto, esa mujer soltera que trabajaba en el hospital, que era apenas una secretaria, me brindó la oportunidad de yo poderme formar al nivel máximo en términos académicos, que termina siendo la parte del doctorado, pero me dio un ejemplo de vida. Y ustedes saben muy bien que yo con esto estoy haciendo el paralelismo justamente a las hermanas Mirabal. Y el defensor del pueblo viene acá simbolizando el ejemplo de vida de ellas en cuanto a los valores democráticos. La gobernadora lo decía, desde el punto de vista del concepto de ciudadanía, el defensor representa a aquel ciudadano o aquella ciudadana que quiere un mejor país. El defensor, como ustedes saben, no pertenece a ningún partido político y justamente es parte de los principios que construyen esta figura como un elemento esencial para una democracia, y es de lo que voy a tratar de hablar en unos 3 bloques que vamos a tratar de llevar en lo que es la democracia como tal. El defensor, si lo veo y me voy a acercar a ustedes, tiene un concepto claro, que es la defensa de los ciudadanos, pero sobre todo frente a la administración pública. ¿Y por qué? Y la gobernadora está haciendo incluso una maestría en administración pública y gobernanza. Porque el Estado es a quien nosotros le cedemos la responsabilidad de brindarme esos bienes y servicios que yo necesito para poderme desarrollar como ser humano. Si el Estado y sus instituciones no funcionan, yo no voy a poder desarrollarme y voy a tener que caer en el elemento de la pérdida de mi dignidad. Es ahí que el defensor, en su categoría constitucional, tiene que ser un experto en la administración pública para entender ciertamente cómo opera el Estado y poder exigirle a ese funcionario o esa funcionaria que haga lo que le corresponda. Y en ese aspecto, ese funcionario o esa funcionaria no tiene que ser necesariamente del sector público, también lo puede ser del sector privado, pero que preste un bien público. La educación y la salud son ejemplos de ese tipo. Ahora, desde el punto de vista de la operatividad, nosotros somos una institución que nos hemos caracterizado por la fiscalización que decía la gobernadora, pero cuando lo vemos desde el punto de vista de la arquitectura del Estado Dominicano, somos un órgano de control y fiscalización. Eso porque en la democracia moderna, que anteriormente lo veíamos construida sobre la base de 3 poderes, ya cambió. Necesitamos órganos que se encarguen justamente de hacer valer esos derechos fundamentales, que son derechos humanos, pero que nosotros, como dominicanos y dominicanas, hemos dicho en nuestra Constitución que tienen que ser preservados sí o sí por el Estado. Derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la pensión, al medio ambiente, a los negocios, a la propiedad. Son 32 y yo no lo voy a cansar diciéndoselo, independientemente que lo vamos a ir viendo poco a poco dentro del marco de este esfuerzo. Ahora, ese defensor del pueblo no es un único individuo y esa parte es muy importante, porque si hay algo que yo tengo que hacer antes de iniciar la conferencia como tal, y darle las gracias no solamente a ustedes por estar presentes acá, sino a ese equipo que ha hecho posible este esfuerzo. Ese equipo que se trasladó en el día de ayer, con el cual yo estuve trabajando en todas esas actividades que vamos a desarrollar, desde lo que hicimos a las 8 de la mañana, en la conferencia de hoy, en la actividad de las 2 de la tarde con mujeres emprendedoras, la parte relacionada con los jóvenes que vamos a tener conversatorio, la inspección que se está haciendo en la cárcel ahora mismo, y qué bueno que está Defensa Pública acá, la parte relacionada con las escuelas que estamos trabajando y todo en cuanto a la agenda que se va a desarrollar para nosotros poder
venir a la provincia y poder desplegarnos de manera amplia y poder llevarnos no solamente el registro de casos, sino también poder buscar soluciones, como por ejemplo en el día de ayer, que en la primera ruta que fue, la primera parada que fue en Santiago, ayer se estaban entregando 60 millones de pesos a través de Promipyme por una solicitud de la gobernadora fruto de un incidente, un accidente en este sentido, que fue un fuego que pasó en el mercado modelo de Santiago, donde fueron afectados los vendedores y 37 tuvieron la capacidad de poder probarle a Promipyme sus características y aparte del dinero tienen 3 meses de gracia y la alcaldía está concluyendo la obra para que ellos puedan volver a operar, porque justamente de eso se trata, seguir siendo un puente con la administración independientemente del rol de fiscalización que nos corresponde. Ahora, hay un elemento esencial en nuestra ley que nos demanda responsabilidad y para eso justamente nosotros necesitamos que ustedes, que son sociedad civil, que son sociedad organizada y los políticos, porque realmente son ellos los que nos representan, entiendan ese rol de transformación para mejoras de las condiciones de los ciudadanos. Y por eso justamente nosotros nos trasladamos continuamente, porque al fin y al cabo, para poder trabajar, necesitamos promover esos deberes y esos derechos que dice nuestra Constitución. Y ahí es el objetivo esencial del defensor del pueblo, que es contribuir a empoderar al pueblo dominicano para que entienda justamente en un ejercicio colectivo cómo puede hacer el control social del que habla nuestra Constitución y que nosotros no hemos podido ejercer en 50 años. Hemos avanzado y lo vamos a ver, pero ahora entra una etapa en la cual el pueblo dominicano tiene que hacer un ejercicio más organizado de control social para que nuestros servidores públicos puedan ir encaminando ese crecimiento económico en esas obras, en esos servicios, con calidad. Porque al fin y al cabo ya no es tenerlos, sino ya tenemos que exigir calidad, porque se ha demostrado que República Dominicana tiene estabilidad, tiene crecimiento y hemos mejorado en muchas cosas. Pero ya, por ejemplo, 10 años invirtiendo el 4% en educación no nos da calidad. Y no puede ser. Aquí el problema no es de cobertura, el problema es que tengan aprendizaje nuestros niños y nuestras niñas. Y la gran ventaja es que la crítica no es ni política ni partidaria, estamos hablando del sistema. Por lo tanto, el hecho de que el defensor venga donde ustedes no significa un ataque a nadie, significa que está llamando la atención a la sociedad para que entendamos que hay males que tienen que ser atendidos. La seguridad social fue en el 2002 que inició. Tenemos 22 años operándola. ¿Cuál es la realidad de aquellos que salen pensionados? Tienen que dejar su seguro en el peor momento de su vida, cuando necesitan los medicamentos de la presión o cuando tienen diabetes. ¿Es justo? No lo es. Y esas son partes que muy probablemente un funcionario del calibre de la gobernadora o de la senadora no lo pudiera decir, al menos que estén en el Senado, en el hemiciclo, o al menos que tengan una reunión con el presidente. Para eso existe un defensor del pueblo y por eso hicimos el Congreso de Seguridad Social y es parte de lo que venimos haciendo en nuestro peregrinar. Y justamente aquí está el director regional de salud y aquí está justamente la doctora. ¿Y eso por qué? Porque nosotros lo que estamos es promoviendo el respeto a los derechos fundamentales. Y esa parte lo hacemos a través de núcleos de apoyo. ¿Con qué? Con el ciudadano y la ciudadana, porque con ustedes es que podemos saber dónde que están siendo vulnerados esos derechos fundamentales. Pero para eso lo tenemos que enseñar, porque nuestro sistema de educación no lo hace. No lo hace por la naturaleza misma de que nunca lo hemos hecho, porque es a partir del 2010 que hablamos de derechos fundamentales y nos ha tocado el trabajo de empezarlo a hacer en esta gestión y por eso no solamente lo hacemos con la Constitución animada y otras herramientas, sino que estamos desplegándolo a nivel nacional por responsabilidad. Pero al fin y al cabo, este esfuerzo que vela por esta democracia participativa lo que busca es que tengamos el bien común para todos, porque al fin y al cabo esto es una guía que termina haciendo que cada uno de nosotros se pueda desarrollar de manera plena, que los jóvenes tengan oportunidades para buscar empleo y para formarse, pero que los adultos mayores al terminar tengan la dignidad para poder justamente aprovechar lo que le queda de vida
en las mejores condiciones, pero aquel que tenga la necesidad de un empleo lo puede hacer sin necesidad de clientelismo ni de demagogia, porque al fin y al cabo es la dignidad humana que estamos hablando, y esa es parte de la crítica que como sociedad necesitamos alzar para que el futuro podamos ir incorporando otros elementos que permitan que todos podamos desarrollarnos. Y se lo está diciendo una persona que viene de estudiar de educación pública, de ser hijo de una secretaria de un hospital. Por lo tanto, la característica mía es la característica de la mayoría de los dominicanos de la República Dominicana. Por lo tanto, no me pueden hablar de que las condiciones en las que yo me desarrollé es más privilegiada que la de nadie. Ahora, ese ideal de ese Estado social y democrático de derecho plantean varios elementos, y es lo que yo quiero significarle a ustedes, porque de aquí tenemos que salir siendo todos juntos un esfuerzo del defensor del pueblo para mantener un diálogo continuo que permita mayor mecanismo de participación, de rendición de cuentas, de representatividad y de bienestar social, porque de aquí vamos a crear diferentes núcleos, diferentes nódulos, que es parte del esfuerzo del defensor del pueblo y que ha ido construyendo a través de algo muy bello que tiene el defensor, que es su oficina de oportunidades o la dirección de educación que dirige don Julián Valdés. Justamente en ella se congregan varios elementos que nosotros llevamos al seno de la sociedad, y es las críticas de las políticas públicas que debieran de estar concentradas en 5 elementos, como dice nuestra Constitución, que es salud, educación, trabajo, vivienda y transporte. Y para eso nosotros vamos conformando pequeñas estructuras que nos permiten justamente generar un espíritu de colaboración mutua, porque nosotros invertimos en información, pero también vamos capacitándolo a cada uno de ustedes para poder absorber la información de aquellas situaciones que pasan en la comunidad o que le pasan a ustedes de manera individual, pero que le pasan a un vecino, y por eso el defensor tiene la capacidad de hacer casos de oficio. Por eso hay casos que salen en la prensa que el defensor activa, y un ejemplo de eso lo vamos a ver adelante, y qué bueno que está Defensa Pública para poder hacer ese ejemplo con ellos presentes y que sea parte de los elementos positivos que ha hecho el defensor en esta gestión, y que es de los elementos que ustedes tienen que ver. Ahora, este defensor, dentro del marco de su responsabilidad y como un ejemplo para los demás funcionarios, ha hecho un esfuerzo continuo de rendición de cuentas, y esa es parte de nuestra visita acá, venir a decir cómo hemos transformado una institución que encontramos bajo una serie de características que no viene al caso decirle, pero que fruto a una reforma organizacional, al esfuerzo de hombres y mujeres valerosas, hemos podido construir no solamente una Secretaría General que ha recibido promedio por año más de 10.000 casos, antes se recibían 1.000. La administración pública solamente respondía el 20% de lo que solicitaba el defensor, hoy responde al 100%. Casos como el de Correo, que no quiso respondernos, terminó siendo destituido el primer director, y terminamos justamente en los tribunales porque al defensor hay que responderle, y él me respondió con un acto del alguacil diciendo que no iba a responder, y eso es imposible porque el defensor es una autoridad, no Pablo. Yo soy uno más de lo que va a pasar en la institución. Ahora, la institución tiene que ser respetada en todo momento, porque nosotros estamos para hacer valer los derechos de 45 dominicanos que fueron desvinculados de manera ilegal porque eran empleados de carrera. Y él lo único que tenía que hacer era respondernos. Y quiero adelantar y poner acá la presentación, porque otro elemento de fiscalización que se dio con Defensa Pública fue esa cárcel. Esa cárcel le llamaban la Carcelita y es de Villa Colina. Esa carcelita albergaba 240 personas en un espacio creado para 40 personas. Junto con Defensa Pública hicimos un recurso que dio al traste que esa carcelita la cerraran. En esa carcelita había una celda que habían 10 o 15 personas que pagaban diario 3.000 pesos. Esa cárcel ni siquiera estaba en el sistema penitenciario porque estaba debajo de un destacamento de la policía y era administrado por otros órganos de seguridad del Estado. Por lo tanto, no puedo decir que la policía era culpable, ni puedo decir que era del ejército. Al fin y al cabo, ahí se daba un contubernio, que incluso fue el fiscal que nos pidió a Defensa Pública y al defensor que hiciéramos el proceso. Y hoy en día, ya las personas que estaban ahí están en otro lugar. Para que entiendan, incluso había un señor que tenía un mes preso, no había ido al juez de paz, y era una situación que se había dado con la esposa
Él viviendo junto a la esposa quería que le buscara 500,000 pesos, él cubriendo toda la manutención. Esa es otro tipo de corrupción, así como el que ustedes vieron en el canódromo que me tuve que enfrentar. Esa microcorrupción es la que nos afecta a los ciudadanos y es la que tenemos que sacar justamente de la sociedad dominicana, porque es la que nos afecta de manera directa. Y esa es parte de la fiscalización que también el defensor del pueblo ha tratado de quitar. Sí hemos hecho un elemento esencial y es la de promoción y divulgación de los derechos en todos los espacios que vamos trabajando continuamente, y hemos visto estos espacios que son lo que les decía anteriormente, que son las mesas comunitarias, que son el defensor escolar, que son el defensor universitario, que son justamente los espacios relacionados con las casas de derecho que vamos a crear para que ustedes tengan a su vez formación y organización dentro del esquema del defensor del pueblo. Ahora, el cumplimiento gubernamental y todo lo que tiene que ver con lo que le llaman los norteamericanos el Government Compliance ha sido el sello que le ha puesto el defensor en esta gestión, y es lo que ha permitido la transformación como tal, y es lo que yo le he venido a hablar en este día. Porque al fin y al cabo, el funcionario lo que tiene que hacer es lo que le corresponda. El defensor, cuando le llega la solicitud a través de atención al ciudadano, que lo pueden hacer de manera virtual con nuestra página, con el WhatsApp, que lo hemos convertido en inteligente a través de inteligencia artificial, va respondiendo, nosotros tomamos el caso, nosotros activamos lo que es el registro, nosotros hacemos el proceso de investigación, porque el defensor no puede hablar a la ligera, nosotros hacemos notificación a la administración. Si no se nos responde, el ciudadano puede estar seguro que los abogados van a empezar a hacer un proceso justamente de seguimiento, y si tenemos que litigar, nosotros litigamos para que se garantice el derecho fundamental. Y le pongo un ejemplo también. Hay una sentencia del Constitucional de una señora que incoó un recurso por un medicamento para un cáncer. Estaba en su catálogo, pero la prestadora no le quería dar ese medicamento. Ella ganó porque la sentencia así lo dice, pero ella había muerto porque la sentencia fue 2 años después. ¿Para qué me sirve la sentencia? Para eso sirve el defensor. Ella no tiene que judicializar. Nosotros estamos para garantizarle ese derecho a ese medicamento y que ella no tenga que fallecer. Y si falleciera, fuese con dignidad, como falleció mi mamá hace más de 25 años. Y esa parte es muy importante que entiendan, porque muy probablemente los tribunales, uno de los problemas más grandes es que están saturados. Y el defensor ahí entra justamente en una acción muy probablemente de mediación, e incluso de llevar a conciencia al funcionario qué le corresponde hacer, que quizás no lo sabe, porque alguien no le dijo lo que tenía que hacer, porque no estaba formado para la posición, o muy probablemente porque entendía que nadie lo iba a supervisar, y ahí entra ese rol del defensor del pueblo. Ahora, hemos venido a la ruta de los derechos para poder concretar con ustedes ese esfuerzo de promoción y divulgación de derechos fundamentales, pero también para que nos podamos nuclear, porque hemos crecido en promedio los últimos 50 años 4.8 en Producto Interno Bruto. Tenemos un ingreso per cápita de casi $16,000, pero el 67% de los dominicanos no lo recibe. Cuando vemos la concentración del poder en términos económicos, está prácticamente en el 30%, y el 1.5 maneja la riqueza de prácticamente el 80%. Nosotros lo que planteamos es justamente eso, poder hacer que la redistribución de la riqueza sea más real, y es un esfuerzo que todo el mundo quiere. No es algo que particularmente un partido o el otro partido, una persona o otra persona no la quiere. Yo lo que creo es que tenemos que promover justamente pactos nacionales que puedan garantizar educación, salud, transporte, vivienda, que permitan tener una visión a largo plazo del país, que permitan que más dominicanos y dominicanas tengan la fortaleza y las posibilidades para poder generar esa grandeza. Porque de nada sirve el dinero, de nada sirve estar hablando de indicadores si nosotros no tenemos en el fondo lo que necesitamos. Bueno, yo estaba en el parque y me estaban hablando de una escuela que tenía una obra de baloncesto paralizada de hace mucho tiempo.
Ahora, esos niños pueden tomar un dengue. Esos niños pueden generar una lesión por una obra de basquetbol, cuando nosotros tenemos un 4% de educación, que se va todo el dinero del mundo. No tiene lógica. Y esa crítica no tiene que ver con un partido, porque yo le aseguro que cualquiera de ustedes, de todos los que estamos aquí, son sensibles a algo como eso. Ahora, pero el Estado tiene que entender que el principio de la descentralización es un elemento esencial. Y aquí tenemos, por ejemplo, un director regional de salud. Muchas de las decisiones que él tiene que tomar no dependen de él en su mano. Tiene que irse justamente al ministro, tiene que irse a un viceministro. Y él, sabiendo las necesidades, no puede tomar la decisión. Y es un elemento esencial. Pasa con el alcalde, pasa con la gobernadora. Si no tenemos figuras que la democracia y nuestra Constitución ha creado para poder tomar decisiones de manera directa, eso es parte de la discusión que tenemos que tener como democracia participativa y directa. La representación tiene una razón de ser en la democracia, porque ellos tienen la cercanía suficiente para poder tomar la decisión que se necesite y la inversión sea más real. Porque ¿de qué me sirve saber que aquí no hay universidad si yo, como autoridad, no puedo generar justamente esa oferta formativa para que mis jóvenes puedan tener oportunidades de empleo? ¿O cómo yo puedo generar justamente que la atención primaria, que tiene cobertura, pero no tiene un modelo de atención primaria, se pueda dar justamente acá? Y esas son las decisiones que no entendemos desde la capital, pero que son importantes en los pueblos. Y ese es parte del discurso del defensor del pueblo, del principio de la descentralización, que tiene que ser escuchada, porque ahí es que está la decisión real en cuanto a la calidad de vida de todos los lugareños en cada una de las provincias. Si sus alcaldes, sus gobernadoras y sus autoridades legislativas no tienen la capacidad de decidir, sea por el 10% de los ayuntamientos, sea por los recursos que le corresponden a la gobernación, o sea justamente porque las instituciones que tienen que prestar servicios, salud pública, educación, obras públicas y demás, no tienen la capacidad de toma de decisión en el territorio, no vamos a hacer más nada que lo mismo, replicar la misma mala práctica, que tiene que venir alguien de la capital a poder tomar la decisión final, y no puede ser así. Y eso no es cuestión de partido, eso es cuestión que el sistema se ha diseñado de una manera que no corresponde a la realidad, y la realidad nada más la sabe cada comunidad. Y se lo digo porque cuando el equipo de educación hace el levantamiento de la provincia, ve una serie de indicadores que va con salud, con juventud, con educación, que están aquí, están claros. Y si yo le preguntara a la senadora, a la gobernadora y al alcalde, lo sabrían. Si se lo pregunto a cada uno de ustedes, lo identificarían, muy probablemente en obras pequeñas, muy probablemente en servicios pequeños, pero sinceramente todos sabemos aquí y en los municipios cuáles son las situaciones. Ahora, están atados, estamos atados para la toma de decisión, y dependemos de que en el centro de la capital se tome la decisión, y eso no es correcto. Porque al fin y al cabo, nosotros hemos desarrollado, en el artículo 7 de nuestra Constitución, un Estado social y democrático de derecho. Y como uno de los preceptos, en el artículo 8, que es la función del Estado, hemos definido que nosotros tenemos que generar la dignidad humana. Pero, ¿cómo generarla si nosotros no podemos llevar esa obra mínima para el agua, esa obra mínima para lo que tiene que ver con el transporte? Y el transporte no tiene que ser un metro, muy probablemente tenga que ver justamente con una vía de acceso. ¿Para qué? Para generar producción, porque ese productor necesita que su vehículo no cambie la goma continuamente, o ese productor necesita que los amortiguadores no se dañen, pero ese productor no quiere depender de un Estado, porque no le interesa el clientelismo, porque no le interesa una tarjeta, lo que quiere es poder trabajar y generar sus bienes y servicios. Para eso que está el Estado, para crear las condiciones para que yo pueda desarrollarme con educación, con salud y con oportunidades. Porque en el caso particular de nosotros, no creemos en ese clientelismo, porque al fin y al cabo eso es hipotecar mi dignidad para que otro juegue conmigo. Y nadie de los que están sentados aquí, nadie, absolutamente nadie, de eso yo estoy convencido,
creen que ese sistema es el correcto. Aquí todos se han desarrollado sobre la base de su esfuerzo personal, de su trabajo, de su educación y de generar justamente las condiciones para que su familia tengan las condiciones mínimas para poder desarrollarse. Y esa es la parte que nosotros tenemos que unirnos independientemente las características políticas, sociales, económicas, para poder generar ese debate más profundo. Porque ahora, en este ciclo, sí vamos a generar discusiones más profundas desde el punto de vista de las reformas o de los cambios que se necesitan. Y tenemos que tener posiciones claras al respecto para poderlas hacer valer. Y ahí sí entra un congreso, ahí sí entra una alcaldía, una gobernación, ahí sí entran cada uno de ustedes en los gremios en que están, porque tenemos que saber claramente qué necesita la provincia y ahí entran los planes de desarrollo provinciales para poder identificar eso. Porque si no, van a venir de fuera a decirnos a nosotros qué necesitamos y no puede ser así. Hay servicios de seguridad que están estipulados, ahí está la policía, le agradezco que estén aquí, y el ejército como tal, pero también hay realidades que el día a día me lo lleva, que es la convivencia. Y ahí justamente el ciudadano, en mancuerna con la policía, tiene que garantizar esa convivencia ciudadana. Y es una concepción diferente, y se lo digo porque traje en el esfuerzo de poder nuclear un trabajo de seguridad y convivencia ciudadana a Lucho Garzón, que fue el alcalde que pudo organizar todo Bogotá en 19 microalcaldías, y justamente él se apoyó del ciudadano y creó esas mesas comunitarias que nosotros tenemos, y son de los elementos que la policía, además del salario y además del uso de la tecnología, tiene que poder utilizar, pero para eso tiene que tener una inversión real y continua, porque por más que queramos no va a ser posible si no tenemos una visión clara de la nación. Y si hay algo que ha faltado en República Dominicana es poder tener una visión de país a largo plazo. Y continuidad del Estado es otro de los males subsecuentemente, independientemente del partido de gobierno o la persona que esté en una institución. Nosotros no hemos sabido tener continuidad del Estado. Y ahí el que llega quiere hacer algo nuevo para tener un sello, dejando a un lado lo que estaba bien. Si no, pensemos en las cárceles. El plan de humanización viene del 2008 y consecuentemente cada quien ha hecho lo que le ha dado su gana. ¿Y qué tenemos de cárcel ahora mismo? Tenemos una locura. Es una universidad del crimen lo que tenemos, donde el crimen organizado puede operar como quiera y cuando quiera, donde nosotros estamos afectados a lo que estamos trabajando afuera. ¿Y eso tiene que ver con un ser humano? No, tiene que ver con mucha gente que han pasado por las instituciones y no le han dado continuidad a lo que correspondía, que era tener bloqueadores, que era tener BTP, que era tener un solo modelo de gestión de las cárceles, que era tener una justicia que sea igual, que era disminuir la mora judicial, que era disminuir lo que tenía que ver justamente con la prisión preventiva, que era tener lugares adecuados, que era tener oferta educativa, que era tener oportunidades para el privado de libertad. Y ahí en la alcaldía ustedes van a tener ahora privados de libertad, vendiéndole lo que ellos hacen como artesanía, y usted tiene una experiencia bellísima en la cárcel de acá, que incluso vende hasta el pan. Entonces, ese modelo de Salcedo era replicable a nivel nacional. ¿Por qué no se hizo? Por falta de visión de Estado y por falta de continuidad. No, ustedes tienen el modelo de atención de la agresión de violencia de género, y justamente es parte del valor social que tiene Salcedo, que no se ha podido expandir por falta de continuidad del Estado. Y así mismo, en la misma calle donde está el Tejada Florentino, ustedes tienen por lo menos 3 elementos que la sociedad dominicana ha necesitado tener e implementar en la sociedad en sentido amplio, que han sido exitosos, pero nos falta la visión del Estado para poder entender en cuáles provincias han sido exitosos los modelos y estar dejando de buscar modelos internacionales, que además de dar dinero a la cooperación, lo que termina haciendo es desnaturalizando la cultura dominicana. Entonces, es parte de lo que el defensor viene a decir. Amemos lo que tenemos, utilicemos los modelos que existen, y sobre la base de esa realidad vamos a enfocarnos para poder transformar, porque este ciclo histórico es muy importante que estemos todos unidos con una visión de país. Tenemos la realidad de Haití, tenemos la realidad internacional, tenemos la realidad interna y tenemos la realidad a futuro de qué vamos a hacer con nuestros niños y niñas. Nosotros tenemos que tener una identidad clara. Hermanas Mirabal tiene esa gran ventaja, que no importa el partido de gobierno, no importa el político de turno, ustedes tienen un tejido social envidiable, una organización única
Y hoy se demostró en ese tránsito que hicimos. De verdad, yo le agradezco en el alma y se lo decía a cada uno, al alcalde, a la gobernadora y a la senadora, y se lo digo a ustedes. De verdad es de orgullo ver cómo nosotros pudimos transitar las calles y estaban todos, estaba don Jaime, estaban cada uno de los actores, tanto políticos, sociales, económicos, nucleados, y eso hace 20 años que se ve acá. ¿Cómo ustedes han podido lograr eso? Es parte de lo que la República Dominicana ha necesitado y no lo ha podido entender. Sin necesidad de hacer mayores cosas que teniendo, por ejemplo, el liceo. ¿Por qué no hemos podido tomar el modelo del liceo para expandirlo y hablamos del STEM como algo que tiene que venir de Estados Unidos, de la NASA, cuando aquí se hace y se hace de manera eficiente? ¿Por qué el Ministerio de Educación no puede tomar el modelo e implementarlo? ¿Por qué tenemos que hablar de Politécnico y de Educación Técnico Profesional cuando aquí tenemos un modelo exitoso? ¿Por qué no hablamos de la ley de cualificaciones o el Sistema Nacional de Cualificaciones, tomando como modelo justamente el liceo experimental? No, tenemos que estar hablando como que fuera son mejores que nosotros, cuando no es así. Ahora, ese orgullo es justamente lo que yo estoy tratando de levantar, por el esfuerzo de los compañeros y compañeras que nos hemos nucleado para poder visitar cada provincia de la República Dominicana y significar en cada provincia de la República Dominicana el valor que tiene cada provincia sobre la base de su realidad, entendiendo su lógica y significando el liderazgo local para que puedan unirse en planes nacionales, pero también en planes provinciales, que nosotros a través de las unidades que tenemos, como le decía, las mesas comunitarias, como le decía, el defensor universitario, el defensor escolar, la casa de derecho, podamos ser parte de ese desarrollo provincial, porque al fin y al cabo el defensor lo que termina es siendo voz de aquellos que no tienen voz. Y si nosotros no venimos de ustedes de manera humilde a tocarle la puerta y que entiendan qué nosotros hacemos como institución, no podemos hacer más nada que quedarnos en la capital creyendo que lo estamos haciendo bien, y de eso no se trata. El hecho de que nosotros vengamos donde ustedes, aparte de verlos, rendirle cuenta y hacerle entender cuál es la arquitectura constitucional del país, es también decirle, nosotros necesitamos de ustedes, de su liderazgo, de su sensibilidad, de su forma de ver su provincia, para nosotros poder tener más información de ella y poder hacer posible que con el apoyo de ellos, pero también nosotros sumándonos al esfuerzo de cada uno de ustedes, poder generarle a ustedes esa obra, ese servicio, o ese medicamento que hacía falta para un plan, o ese cupo en la escuela, o ese tema relacionado con algunas violaciones que se pueden dar con la policía, o ese tema de la justicia, que muy probablemente no es igualitaria, o que falta un expediente. Y le pongo un ejemplo. En Mao hubo un niño de 13 años que murió de un tiro, y su hermanito fue herido con la misma bala, y fue un tema de droga, y el expediente no se activó hasta que no llegó el defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque fue el narco del punto. Entonces, ni la fiscalía, ni la policía, ni el narcótico había hecho nada, pero hoy el tipo está preso. Entonces, muy probablemente lo que se necesitaba era esa voz para llamar la atención. Todos somos buenos, la gran mayoría tenemos el esfuerzo y el deseo de hacerlo bien. Lo que necesitamos es nuclearlo, y todos los buenos juntos podemos más. Fíjense cómo aquí todos tenemos el deseo de aportar a la provincia. Nosotros que venimos de Santo Domingo y ustedes que están aquí sentados, lo que estamos buscando es el mismo esfuerzo. Con un liderazgo y con una visión clara, sí se puede hacer. Justamente esa es la ruta de los derechos. Levantar el orgullo dominicano, entender la dinámica de la sociedad dominicana, plantear la democracia participativa y ponernos un esfuerzo de hacer un buen plan de cada provincia, pero para ustedes, para que los niños y niñas y adolescentes de la provincia tengan oportunidades como cada uno de ustedes quieren, porque al fin y al cabo todos vivimos en el país y todos queremos una mejor República Dominicana. Y eso es un elemento esencial en este esfuerzo de este grupo de hombres y mujeres
que han dejado todo y lo van a dejar todo por 3 meses para recorrer República Dominicana completa. De todo corazón yo le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Y a mi equipo darle las gracias también porque ha hecho posible esto. Esta ruta de los derechos es una conciencia ciudadana, es un esfuerzo de un equipo por llamar la atención justamente en un proceso previo a reformas que van a venir, que tienen que tenerlo a todos unidos en la diversidad, pero al fin y al cabo unidos, teniendo posiciones divergentes, claro que sí, no todos pensamos igual, todos tenemos ideas diferentes, pero todos tenemos un país. Independientemente de las posiciones, todos tenemos que aportar el granito que nos corresponde. No vamos a llegar a puntos comunes en todo. Ahí está el caso, por ejemplo, de la mediación con los maestros, cuando nos tocó. ¿Se logró la estabilidad del año escolar? Sí. ¿Hubieron diferencias? Claro que sí. Pero por lo menos nuestros niños no perdieron el año escolar completo como era lo que iba a pasar. Y esa solicitud de mediación llegó tanto del Poder Ejecutivo como del ADP. O sea que se puede lograr puntos de aveniencia. Ahora, no pensemos que todo va a ser un consenso absoluto, porque eso es imposible. Lo que sí tenemos que tener es la humildad para escuchar y la capacidad para responder, porque todos somos importantes en una democracia y a veces a nosotros se nos olvida esa parte. Por eso es importante organizarnos, estructurarnos, y en eso el defensor le está pidiendo que nos unamos para poder tener justamente ese espacio que pueda permitir tener la voz y plantear esa realidad. Si no, pregúntense la ley del DNI, la única institución que presentó una posición en octubre pasado. Mantuvimos el reclamo, terminó un proceso con la Asociación de Diarios y hoy en día por lo menos hay una propuesta. Y vamos a seguir consecuentemente. La ley de seguridad social es un tema central. Salió en nuestro informe el año pasado y justamente hicimos un congreso bienal y tenemos ya una propuesta de reforma. Cuando toque la bicameral en el Congreso de la República, vamos a llegar con una propuesta formal donde están los nudos de la seguridad social, porque no podemos seguir teniendo un sistema tan desigual, tan inequitativo, que sea tan excluyente de seguridad social. No es un tema de que quién administra o no administra los recursos, es un tema de cuál es la calidad de la salud que nos están dando y cómo nosotros tenemos que pagar el copago, cuánto yo pago los medicamentos, el tema del transporte, cómo yo estoy asumiendo los medicamentos en términos reales y cuál es la cobertura que me están dando y el tema del copago. Entonces, bajo esa lógica, es que nosotros tenemos que estar viendo los diferentes servicios, la educación, cuánto de nosotros puede darse el lujo de estar teniendo los hijos en la educación pública, porque es un lujo. Al fin y al cabo, nosotros no tenemos garantía de la calidad, salvo que tengamos una gran directora y un gran equipo docente, como yo estaba viendo en Santiago, en Cienfuegos, que ha ganado todos los premios en medio del basurero, premios internacionales incluso, pero es una obra que han construido sobre la base de una ONG. No puede ser así. O sea, yo tengo que darme mi capacidad de poder tener a mi hijo en la escuela pública, porque eso es dinero que yo puedo invertir quizá para que él estudie fuera del país. Y además yo estoy pagando impuestos, que es otro tema. Si vamos a hacer una reforma fiscal, que sea de aquellos que nos pagan, los informales, porque no puedo estar cargando lo mismo. Al fin y al cabo yo estoy financiando un Estado, pero yo tengo que financiar el Estado sobre la base de todos, no de algunos. Y ese es un aspecto que tenemos que ver. Por eso yo pido la unión. Por eso yo pido que pensemos en pacto, por eso yo pido que veamos a futuro, pero todos y todas unidos. Y esta ruta de los derechos es eso, en este momento que correspondía, porque es un momento sensible, que tenemos que estar enfocados todos para unirnos y tener la capacidad de escucha y de diálogo, porque ahora lo que toca es mucho diálogo y tener justamente el espíritu de unirnos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es el defensor del pueblo. Tú eres la clave para la garantía de derechos. Por eso te invitamos a acompañarnos en la Ruta de los Derechos del Defensor del Pueblo. Una ruta para formar en derechos y deberes y, a su vez, promover su garantía. Estaremos visitando cada provincia de la República Dominicana para llegar a cada una de esas personas donde aún su voz no es escuchada. Prepárate para acompañarnos en esta ruta porque vamos por más formación y más derechos. Visita rutadelosderechos.dp.gov.do para conocer la agenda de actividades.
con la finalidad de promover políticas públicas basadas en evidencias que garanticen a la población el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo de la República Dominicana creó el Informe Nacional de Derechos Humanos 2023. A pesar de los avances de los últimos años, persisten grandes deficiencias en su ejercicio efectivo y un insuficiente desempeño del Estado en cumplir su misión esencial de proteger los derechos de las personas. Este informe se concentra en 5 derechos fundamentales: el derecho a la salud, integridad personal, trabajo, justicia e igualdad. Y se pudo determinar un orden de acuerdo a la demanda de reclamos de los dominicanos. Derecho a la salud ocupa el primer lugar. Clínicas y hospitales se encuentran entre los 4 lugares de mayor vulneración de derechos del país. Derecho a la integridad está en segundo lugar. El abuso policial resultó ser la violación más reiterada respecto a este derecho. El derecho al trabajo, derecho a la justicia y el derecho a la igualdad resultaron empates en el tercer lugar, destacando como principales problemas el trabajo infantil, la discriminación en el acceso y remuneración del trabajo. Que las leyes solo benefician a grupos privilegiados y los privados de libertad, personas con discapacidad, mujeres, personas con VIH, personas en condición de pobreza y personas LGTB+, son los más vulnerados. Para abarcar todo el territorio nacional, este estudio se apoyó en una metodología de 3 pilares: consultas participativas regionales, Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2023, perfil mediático de derechos humanos y las estadísticas de la Secretaría General del Defensor del Pueblo. Según las personas encuestadas, el derecho a la salud es el menos garantizado, seguido del derecho al trabajo con un 10.6% y el derecho a la integridad con un 10%. Si bien es cierto que el país ha logrado grandes avances en materia de derechos humanos durante los últimos 45 años, también es verdad que las informaciones analizadas develan grandes déficits en el ejercicio efectivo de los mismos y un insuficiente desempeño del Estado. En los últimos 12 meses, el 46% de las personas alega haber sido víctima de violación de un derecho en una oficina del Estado, en escuelas públicas, en cárceles, hospitales y tribunales. El 54% de las personas que presentaron denuncias ante las autoridades dice que la respuesta fue mala o muy mala. Más allá de las cifras, esta encuesta representa las vidas y experiencias que nos instan a redoblar esfuerzos, un paso de avance en el llamamiento al respeto y garantía de los derechos de todas las personas. El Defensor del Pueblo ha desarrollado una estrategia educativa para la enseñanza de la Constitución basada en videos, guías didácticas y una plataforma web, lo que llamamos Transmedia Educativa. Este primer producto es una producción novedosa y divertida dirigida a estudiantes, maestros, padres y tutores, como una forma de invitarlos a que junto a sus hijos y estudiantes hagan un recorrido para conocer la Constitución de la República Dominicana. La intención del Defensor del Pueblo es contribuir a la construcción de una ciudadanía responsable, cumpliendo con la Constitución y la Ley 1901, que crea el Defensor del Pueblo, pero más que todo, el Plan Estratégico Institucional. Por lo tanto, el respeto a los derechos y deberes fundamentales es responsabilidad de todos. Nuestra labor es velar por la buena administración y garantizar los derechos fundamentales. Para esto, es imprescindible una ciudadanía responsable y comprometida con amar la Constitución. Por esto, hemos desarrollado esta herramienta educativa para apoyar las labores pedagógicas y en este caso particular, para que todos desarrollemos el orgullo de ser dominicanos, la defensa constante de los derechos fundamentales y el respeto
ante todo, de la dignidad humana. Este recurso educativo es uno de varios aportes de esta gestión recibirán. Hoy nos une el compromiso de construir una generación de ciudadanos responsables que a través de la educación y el amor resguarden nuestra Constitución. Por lo tanto, estamos creando los reales defensores del pueblo dominicano. Asumo este compromiso cumpliendo fielmente la Constitución dominicana y la Ley 1901. Por eso, en esta ocasión especial, estoy totalmente emocionado en contar con el apoyo de los padres, madres, tutores, maestros y maestras de mi amada República Dominicana. Como bien dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando ya fuera viejo, nunca se apartará de él. Concluyo diciendo la frase del defensor del pueblo: vamos por lo que nos une. Que Dios bendiga a la República Dominicana y hoy nos une el amor a nuestra Constitución dominicana. El Defensor del Pueblo. Desde el año 2001, existe en la República Dominicana la institución del Defensor del Pueblo, mediante la Ley 1901. Es a partir de la Constitución del 2010 que este órgano adquiere la categoría de constitucional, lo que lo convierte en un órgano extrapoder. ¿Qué es el Defensor del Pueblo? El Defensor del Pueblo es un órgano constitucional independiente. Se debe de manera exclusiva al mandato de la Constitución y las leyes. Su función principal es la de proteger los derechos y los intereses de toda la comunidad dominicana, con un alto sentido de accesibilidad, independencia, transparencia y eficiencia, así como también formar una ciudadanía responsable, mediante el empoderamiento social en materia de derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo vela por el correcto funcionamiento de la administración pública, a fin de que ésta se ajuste a la moral, a las leyes, convenios, tratados, pactos y principios generales del derecho. El Defensor del Pueblo es elegido cada 6 años por el Congreso Nacional, por las 2/3 partes de ambas cámaras. En el 2021, fue elegido el Dr. Pablo Ulloa. En síntesis, el Defensor del Pueblo procura que en República Dominicana se establezca la buena administración para garantizar los derechos fundamentales de todos y todas. Así concluimos este episodio sobre el Defensor del Pueblo. Así es el defensor del pueblo. La historia de este vertedero es larga. Ya aproximadamente hace unos 20 años de que estamos viviendo la maldad de este vertedero. Este es un vertedero que tiene 224 hectáreas de tierra. Ya estábamos que los niños no podían respirar, muchas enfermedades, mucha mosca, muchas ratas, muchos mosquitos, y la basura nos estaba arropando. No se puede vivir en esas condiciones y como ustedes pueden visualizar, estamos rodeados de muchas viviendas, familias de escasos recursos, lo cual no tienen las condiciones de una higiene satisfactoria. La última vez no podía entrar un solo camión adentro, ya ustedes pueden ver dónde ha llegado 2 aparatos que están trabajando y que los camiones tienen acceso a vaciar su basura sin ningún problema. Aparentemente ya no va a haber incendio y por lo menos se ve muy claramente que los camiones pueden llegar a su destino a vaciar sin problema. Tiempos anteriores, esta intervención se lograban a través de protestas. Hoy en día podemos agradecerle al Defensor del Pueblo de que no tuvimos que arriesgarnos a salir a las calles a protestar, porque la última vez que lo hicimos
fuimos afectados directamente porque nos enviaron como que si nosotros no estábamos pidiendo nuestro derecho. En esta ocasión le agradecemos que en menos de 48 horas el defensor del pueblo vino en auxilio de nosotros. Mi nombre es Carlos Manuel Durán, tengo 27 años de edad, mi profesión es mecánica industrial. Yo soy un luchador, nacido en Canca la Reina, con objetivos claros de que a todas estas comunidades se les garanticen sus derechos, de que estas comunidades puedan tener salud digna, de que estas comunidades puedan tener sus carreteras, de que estas comunidades puedan tener sus puentes, de que estas comunidades puedan obtener mejores condiciones de vida. Cuando se acabó la actividad, ahí es que yo me dirijo a mi trabajo, 2:15, 2 de la tarde, y ahí es que inicia el proceso contra mi persona. Me llevan desde aquí detenido, o detenido no, secuestrado. Yo le decía que si había algún fiscal, me dicen, cállate mejor. Le decía que entonces que me dejaran hacer una llamada. Y ellos me decían, tú vas a hacer la llamada, no te preocupes, pero tú verás dónde que tú la vas a hacer. En Tamboril ahí hay como en forma de un monte, y ahí es que ellos me llevan hacia ese monte, ahí que me desmontan del vehículo, y ahí es que ahí ellos me dan los golpes. Ellos ven una persona, una señora, la señora me graba, es que ellos le dicen a la señora que borre el video y ellos le caen atrás. Le quitan el teléfono, le borran el video y le suman su teléfono. Ahí que yo le vocifero a la doña, doña, por favor, llámese al Licey que me van a matar. En el momento que yo llego al cuartel general de Puerto Plata, de que me llevan donde el fiscal de que me ve, lo que hace es que se pone la mano en la cabeza y dice, ¿quién es esta persona? Y ellos lo que le dicen es que no, que lo tranquen, que yo soy del Licey. El fiscal le dice que no. Ahí es que yo estoy atemorizado y yo le digo al fiscal, bueno, yo no me voy de su oficina hasta que no vengan mis familiares. Y me dice, no, tú tienes que salir para afuera. La Defensoría del Pueblo se trasladó aquí hacia el municipio de Licey a un encuentro con nosotros. Ahí fue que le explicamos nuestro caso y él se puso de una vez en contacto con el general de la brigada de Puerto Plata. Me siento satisfecho de que esa institución se haya trasladado hacia aquí a dar respuesta de inmediata a mi caso. Cuando yo hablé con mi padre se fue en llanto, escuchar mi voz, escuchar que yo estaba vivo, sentir a mi padre llorando y decirle, mi papá, ven, búscame que estoy en Puerto Plata, es otra experiencia más de volver a contarlo. El decirte cuántas veces pensé en mis hijos, no te lo puedo decir porque sé que la cifra no va a ser exacta. Porque para mí pensé millones de veces en mis hijos y en la oportunidad que ahora tengo de volverlos a ver.
Eso es lo que a mí me da más impotencia y es lo que yo he querido dar a entender con mi caso, que es un caso que no puede volver a suceder nunca jamás con ningún ciudadano y ciudadana de este país y de ningún país.